los que están aquí. La verdad que me siento muy contenta de volver a estar en la facultad, invitada nuevamente para estar en una conmemoración tan importante como pueden ser los 40 años de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Si bien yo soy antropóloga y siempre estamos discutiendo con los sociólogos, felicito al cuerpo académico, a todos los que conforman la facultad realmente, porque sé que no es la formalidad nada más lo que hace al conocimiento, sino que es toda la docencia, la parte de investigación, la motivación que los profesores y los alumnos se pueden dar mutuamente para poder sacar adelante el proyecto. Siempre escasea el dinero, sobre todo en ciencias sociales y humanidades. En lo demás no sé, pero creo que de todas maneras seguimos investigando quiénes somos, hacia dónde vamos, quiénes son los agentes en este momento que están movilizando las sociedades. Y pues de uno de esos agentes, que son parte de ustedes mismos, es de lo que voy a hablar hoy día, y desde una perspectiva que precisamente es de los agentes. La construcción juvenil de la realidad refiere básicamente al papel tan importante que tienen los jóvenes en la redefinición y en la reproducción de la sociedad. O sea, no solamente se trata de un agente que es renovador, no necesariamente lo es, sino que es un agente que ha venido participando activamente en la reproducción de la sociedad. Yo voy a hacer una exposición probablemente no tan formal como lo hizo mi colega Alfredo Nateras, que es siempre muy informal en sus exposiciones, pero quiero hacer otro recorrido, un recorrido que complemente lo que Alfredo ayer compartió con ustedes, también a partir de mis propias investigaciones y de mi propia formación como antropóloga. Pero como una antropóloga que ha hecho hace un tiempo del objeto de estudio jóvenes una interacción, digamos, dialógica con colegas, tanto psicólogos sociales como urbanistas, como sociólogos, como antropólogos mismos, aunque menos, curiosamente, comunicólogos. Hemos construido un espacio de diálogo y de construcción que hoy se llama transdisciplinariedad, ¿no? Es decir, el objeto juvenil no requiere solamente una mirada y es tan complejo que requiere muchas miradas de acercamiento. Una de esas es la de la antropología. Por ahí yo entro, digamos, pero no dejo de discutir con el resto de miradas o de ponernos de acuerdo para poder ingresar a planos muy complejos de la realidad juvenil. Sobre todo me refiero, y llevando un poco, recordando un poco cómo emerge el concepto de juventud, emerge básicamente desde la adolescencia. Y este tiene que ver con parte de la disciplina de la cual parte Alfredo, que es psicología, con una psicología muy evolucionista en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, pero también con Durkheim y una serie de pensadores sociales en ese momento, en el siglo XIX al XX, que observan esta particularidad de este ser y le denominan adolescente. Y la adolescencia, sobre todo desde la sociología, parte de considerar a este joven como moldeable, a esta adolescente como moldeable, como un ser que está más ligado a la naturaleza, y a la naturaleza significa primitivo, salvajismo, etc. Y que requiere de procesos educativos, en el cual estamos todos inmersos, para poderse moldear y poder ser un ser civilizado. Entonces partimos de esta concepción del siglo XVIII al siglo XIX, digamos, que se mantiene y que levanta lo que podríamos decir las disciplinas básicas
que han observado a los jóvenes: psicología, sociología y posteriormente a la antropología. La psicología incluso está muy imbricada al derecho y al derecho criminalístico en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que se prioriza durante el siglo XX en la mirada hacia los jóvenes? Sobre todo en los 50 primeros años, se prioriza esta mirada que lo considera como producto de la sociedad. ¿Recuerda? Un hecho social, somos productos sociales, y esto significa que es parte de todos los procesos de socialización en los cuales está inserto, entre ellos la escuela, pero sobre todo la organización familiar, la organización comunitaria, barrial, etc. Es decir, los jóvenes, llamados adolescentes en ese momento, y voy a hacer énfasis en la palabra adolescencia, son producto de la sociedad, salvo hasta los años 60, 70, en donde empiezan a ser sospechosos de hacer algo que no sea producto de la sociedad. Es ahí donde hay una ruptura que luego conversaré rápidamente. Y estoy haciendo esto un poco en homenaje a la antigua sociología que nos dio las bases para pensar o para poder discutir con ella. Este aparataje, de pensar a los jóvenes como parte de la sociedad está bien, pero como producto de ella y por lo tanto como objeto pasivo de la misma, como reproductor de esa sociedad, es parte de esa sociología que aún no termina por irse en el siglo XXI. Y vamos a ver que en el siglo, sobre todo finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, el sujeto joven, deja de ser un objeto pasivo y pasa a tener protagonismos que refieren a un conjunto de cambios sociales precisamente, y reacciona frente a ellos tomando una iniciativa que antes no ha sido no solamente estudiada, sino vista en la historia, como sujetos juveniles. Este concepto de adolescente, que significa adolecer y ser parte de un crecimiento, descalifica mucho de la dinámica juvenil durante el siglo XX, ¿no? Si bien se crea un conjunto de condiciones sociales como las escuelas y una serie de lugares, incluso este asunto de la discusión entre la minoría de edad, la mayoría de edad para poder ser penalizado o criminalizado, etcétera, que son importantes para la gestación de los jóvenes. En este momento muchas de esas concepciones están obstaculizando el entender qué es lo que está pasando realmente con los jóvenes, hacia dónde están dirigiendo su dinámica y su actividad y frente a qué están reaccionando. La antropología que emerge en el siglo XX, emerge antes, pero básicamente dedica muy poco al estudio de los jóvenes y básicamente toma el concepto sociológico de educación y socialización y reproducción de los seres para poder ser de alguna manera domesticados, civilizados en aras de la armonía social. Salvo una antropóloga en 1928 que critica directamente la formulación de Stanley Cole sobre la adolescencia, que dice: es posible pensar que existen otros modos de ser joven, es posible pensar, es posible criticar que lo joven sea un universal de la cultura, es decir, que tengamos que pasar por todas estas etapas para ser civilizados, o es posible pensar que en las culturas más primitivas, que era el eje, el coto, digamos, de investigación de los antropólogos, no necesariamente exista esta edad, y además, si existe, no tenga que ser tan contradictoria ni tan violentizada, digamos, como en la sociedad occidental. Y en efecto, en las islas de Samoa, en Oceanía, encuentra
que el paso de ser niño a ser adulto no necesariamente implicaba digamos, un paso caótico, como se suponía que era. ¿A qué me refiero? O sea, la alianza de la psicología evolucionista con la sociología, que de alguna manera toma estas bases para poder crear un sujeto joven, y que gran parte del debate sobre las culturas juveniles está plagado de ello, es esta concepción del ser joven como parte de la reproducción, como parte de la repetición de la sociedad. Y eso puede haber sido, tal vez, porque no lo sé, a veces pienso que realmente los sociólogos, antropólogos, nos dedicamos a construir durante el siglo XX una realidad ficticia. Perdonen mi escepticismo en estos momentos, y quiero ser crítica respecto a nuestras propias disciplinas, ¿no? O sea, inventamos una serie de categorías que fueron ficticias. ¿Por qué? Porque lo que hacemos como seres humanos es clasificar mentalmente las cosas. Si no, no podemos ordenarnos en el mundo ni encontrarle un sentido. Mucho más si estamos socializados y educados bajo ciencias positivistas. Necesitamos inmediatamente ordenar, clasificar lo redondo con lo redondo, lo curvo con lo curvo, lo chiquito con lo chiquito, etcétera, etcétera. Se nota claramente cuando uno pasa por la escuela, cuando podemos ordenar así las cosas, los toppers en la cocina, las ollas, estas cosas acá. Todo eso forma parte de nuestra socialización, en donde se nos repite redondo con redondo, cuadrado con cuadrado, etcétera. Y si lo pones al revés, otra vez haz la tarea, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que lo mismo cuando empezamos las disciplinas. Hay una forma tradicional de enseñar la disciplina sociológica, hay una forma tradicional de enseñar la psicología, de empezar a estudiar antropología. Yo tuve que soplarme todas las tribus salvajes del siglo XVIII, XIX, etc. Y yo decía, pero a mí me interesan los rockeros, yo que estoy estudiando las tribus, ¿no? O sea, tenemos que pasar por ello. El asunto está en que podemos y debemos pasar por ello tal vez, no solamente para reverenciar la disciplina, sino básicamente para empezar a discutirla. ¿Qué tiene eso que ver con la realidad? Somos ciencias sociales, somos ciencias, o sea, somos humanidades, sociedad. Observamos fenómenos complejos como somos nosotros mismos, con tanta complejidad que incluye nuestra psicología más personal, más íntima, hasta la manera como podemos reproducir las formas sexuales de tener relaciones, por ejemplo, ¿no? O romperlas, o etcétera. Entonces, somos seres muy complejos, con muchas facetas, que no podemos ser estudiados solamente bajo la mirada de una disciplina. Bueno, cuando empezamos a estudiar cada una de las disciplinas, tenemos que repetir esto y tenemos que además hacer la tarea demostrando que hemos leído y que hemos aprendido lo más importante de una mirada, digamos, de una manera de preguntar a la sociedad, de una manera de construir esa sociedad. Por eso es que yo digo que cuánto de esto ha sido ficcional, cuánto ha sido nuestra necesidad de ordenar el mundo de una determinada manera y cuánto realmente fue lo que pasó. No lo sabremos hasta revisiones más profundas, ¿no? El asunto viene cuando las categorías que aprendemos en la licenciatura o aprendemos nuevamente en la maestría y nuevamente nos la vuelven a poner en el doctorado, ¿no? Siguen siendo las del siglo XVIII y XIX. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Dice uno, ¿no? Si yo aprendí que lo joven era parte de la sociedad, que reproducía la sociedad, básicamente mis preguntas siempre van a ser ¿de qué manera la reproducen? Bourdieu, por ejemplo, es el último de aquellos más sofisticados, incluso, mis respetos. Yo creo que nos enseñó a todos un montón de cosas, sobre todo a partir de cómo se dividían las clases sociales, a partir de toda la violencia simbólica y la distinción.
Pero, ¿qué pasa ahora para poder entender la sociedad solamente bajo la lupa de Bourdieu? ¿Qué pasa cuando gran parte de nuestra población juvenil está migrando? Y están migrando en muchos sentidos. Están migrando desde situaciones de desplazamiento culturales, o sea, geográficos, culturales, hasta desplazamientos hacia formas novedosas de socialización. Un joven indígena que salga a estudiar la educación superior a una ciudad como San Cristóbal o una ciudad como Puebla, se va a encontrar con otros códigos de comunicación distintos a toda la formación anterior que trae. No porque pensemos que ese joven indígena ha vivido con taparrabos y este tipo de cosas, ¿no? Sino porque ha asistido a determinado tipo de escuelas mucho más cerradas, mucho más contenidas en términos sociales, y pasa a ciudades en donde por primera vez empieza a tener roomies, a tener, ¿no? O sea, a no vivir con la familia, a tener otro tipo de socialización, a entrar mucho más fuertemente dentro de las tecnologías y a averiguar casi todo a través de esas tecnologías. Hay una migración de la subjetividad de este joven que empieza a tener choques y a tener otro tipo de situaciones. Las categorías del siglo XX nos ayudan a entender, según las categorías del siglo XX, ese joven no debió haber migrado, primero que todo. O sea, no debió, un deber ser está clavado en esas categorías que son representaciones de las realidades del siglo XX que no corresponden actualmente. Segundo, no solamente ese joven no debió haber migrado, sino que no debió haber existido, porque según toda la antropología del siglo XX, no había diferencia, o sea, no había esta categoría de edad entre la niñez y la adultez. Ahí no había. Entonces, como no había, no debió haber existido. Es producto de la modernidad y es producto de una modernidad que, sobre todo desde la antropología, ahí sí me clavo en la antropología, es vista de manera negativa, porque disuelve las identidades étnicas, disuelve a los pueblos originarios y los convierte en trabajadores libres, entre comillas, para vender su fuerza de trabajo y poder alquilarse a otro, disolviendo la contención emocional, cultural que brindan unas identidades como son las étnicas, por ejemplo. Nada de eso exactamente ha ocurrido, pero se inventaron esas categorías. Por eso digo que la sociedad del siglo XX, y perdonen tanta heterodoxia, es una ficción. Es una ficción construida por antropólogos, biólogos, etcétera, etcétera. Mucho de ella, que dio cuenta de determinados fenómenos, pero que actualmente impide, con esa formación, poder dar cuenta del movimiento y la movilidad de los sujetos jóvenes, pero también de otros sujetos. La existencia misma de la tercera edad no está contabilizada dentro del siglo XX. Tercera, quinta edad, yo ya no sé, ¿no? O sea, según cómo lo digan algunas instituciones. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? O sea, nosotros hemos trabajado fuertemente cómo se ha movido el sujeto joven, sobre todo a partir de los años 50, y la creación de un sujeto que empieza a tener cada vez mayor iniciativa para organizar, su tiempo libre. Yo creo que ayer les habló Alfredo cómo los padres consideraban los cuerpos de sus hijos como propios. O sea, más que repetir la psicología del siglo XX, que es básicamente decir que los niños no se quieren mover de ahí y siempre están incrustados con las madres, lo que está pasando actualmente es que los padres no se quieren deshacer de los hijos, ¿no? Y no solamente los consideran parte suya, ¿no? Sino que lo actúan, y lo actúan incluso hasta matándolos no solamente intelectualmente, afectivamente, sino en términos físicos.
Se sabe de esos casos, por ejemplo, son de las cosas que no se quiere hablar en la sociedad, porque se consideran aún, o sea, como cosas que son íntimas, cuando no lo son. Son fenómenos sociales que están ocurriendo frente al dislocamiento, es decir, la partida, o sea, la ruptura de muchas de las cosas que estaban inmóviles en el siglo XX a móviles en el siglo XXI. Los sujetos, pero también los bienes y también las culturas que migran de un lugar a otro, y también los conceptos que migran de un lugar a otro y son tomados, a veces tal cual son aplicados en el occidente hacia nuestras culturas, no resultan, han migrado, y en otras situaciones, como el caso de algunos, digamos, campos de investigación, como puede ser este de culturas juveniles, en donde se redefine el contenido de ellos y se vuelve a hacer circular hacia otros países, ¿no? O sea, lo que se ha investigado en juventudes en Argentina, en Uruguay, en los procesos anteriores de dictadura, o en los procesos de Brasil, por ejemplo, respecto al genocidio negro y sobre todo juvenil, nos ha ayudado mucho a construir categorías que no es que amarren a los sujetos, sino que posibiliten una primera reflexión de lo que podría estar ocurriendo en el caso de los jóvenes que se involucran dentro de las redes del narcotráfico. Desde la mirada del siglo XX, todo eso no debería estar pasando. Deberíamos ser una sociedad moderna, deberíamos, pero hace rato que eso no ocurre. Y no ocurre porque somos seres humanos, que el camino que tomamos en México y en América Latina fueron otros caminos distintos a lo que sucedieron en Occidente, y que hoy día incluso sabemos que en Occidente no sucedieron tal cual las ciencias sociales dijeron que habían sucedido. Muchas de las cosas que Giddens ha hablado, o que ve nuestros ilustres sociólogos del último, no comentar, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero incitar a hacer es aquí, a moverse de ese lugar, usar las teorías para poder confrontar vía la empiria y vía la investigación, ¿no?, lo que ustedes están observando en campo, para discutir y poder dar cuenta de lo que realmente es el sujeto del siglo XXI y construir nuevas categorías que otros investigadores se las destrozarán, y eso será lo mejor. O sea, nuestros campos disciplinarios son esos. O sea, enseñamos a los alumnos a que nos destrocen, porque para eso estamos. El problema es cuando nos queremos aferrar y meter de todas maneras esas categorías que no nos sirven a las investigaciones actuales, y lo que estamos haciendo es matar a los estudiantes la creatividad, la imaginación sociológica o antropológica o psicológica, en sentido de renovar nuestras ciencias sociales y humanas. Hoy día no deberíamos estar metidos en antropología, psicología o en sociología. Ya hace rato que deberíamos haber roto esas barreras disciplinarias, porque la manera como trabajamos los objetos de investigación, sea tercera edad, sea niñez, no es de una sola disciplina. Necesitamos ver a los seres en toda su complejidad, hasta lo que podamos imaginar de ellos y ellas. Los estudios de género también son un ejemplo, por ejemplo, de la transdisciplinariedad y la necesidad de ello. Es decir, de que cada disciplina pueda aportar desde sus miradas a la construcción de objetos que hoy están en movimiento. Los mismos debates sobre género son algo que está moviéndose rápidamente y que incluso no podemos asirlos. Nosotros estamos como investigadores diciendo de repente LGTB cuando los sujetos se han ido a TTTT y no sé cuántas más, y BBBB, y ¿eso qué es? ¿No? O sea, porque están debatiendo. Es más, los objetos de investigación hoy día debaten en las redes quiénes son ellos como identidad. Y eso es importante.
importante, es decir, también metodológicamente quisiera decir algunas cosas en ese sentido, porque creo que ya no es posible construir sobre los sujetos, sino con los sujetos. Y eso implica diálogos que deben estar incluidos en el debate y en los textos que estamos elaborando, o en los vídeos que estamos haciendo. Mientras uno está diciendo los adolescentes y no sé qué y no sé cuántos, ellos están autoescribiéndose como jóvenes en los videos y en las grabaciones que tenemos, pero nosotros los borramos en aras de cumplir el formato de tesis para la graduación. Durante los últimos meses he asistido a muchos jurados, o sea, como jurado o sinodal de muchas tesis de diferentes grados. Y me he encontrado con la lástima de que muchos de la creatividad de los jóvenes que están graduándose ha sido opacada por la formalidad de los textos que deben presentar como fin de curso, como fin de probar que son sociólogos, que son antropólogos, etcétera, etcétera. Entonces deben pasar por terribles antecedentes, terribles estados de arte que deben repetir desde el primer sociólogo que dijo algo en torno a, ¿no? Y por último queda nada para decir sobre lo que investigaron y lo nuevo que encontraron en sus investigaciones. Quedan 2 páginas, quedan 3 páginas. ¿Y qué pasó con lo que planteaste en el título de tu tesis? ¿No? Está en la grabación, está en el esto y el formato se lo grabó. No, chicos, no deben hacer eso ya. Y lo digo delante de sus profesores, porque creo que nos vamos a sentir muy orgullosos de que nos puedan debatir, de que puedan probar y poner a discutir a los propios sujetos que están investigando con las teorías anteriores y romperlas, aunque no se llegue a concluir en alguna definición. Eso se pide en maestría, se pide en doctorado, se pide sistematización de parte de eso y una gran imaginación de parte nuestra para poder construir con los objetos de investigación. Ya me he pasado una serie de cosas de las que quería hablar, por supuesto, en aras de esto, de llamar la atención sobre lo que estamos haciendo como disciplinas, antropología, sociología, y que es necesario suicidarnos, digamos, ¿no? Lo digo sinceramente, en términos teóricos, para poder provocar la creación de una disciplina o de varias disciplinas que puedan dar cuenta de los nuevos sujetos. ¿Y por qué es importante esto? Porque pareciera que la realidad social nos está comiendo. Pareciera que una sociedad violenta, o sea, pareciera que la sociedad mexicana y latinoamericana está violentizada al 100, ¿no? O sea, pareciera que la clase política está muy puesta en su lugar y sin ganas de retroceder, no solamente en México. Acabo de venir de Brasil, en donde dieron golpe de Estado a una democracia, tienen todo el tinglado de derecho para poder mantener a un presidente que tiene el repudio de casi toda la sociedad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿No? Pero cuando escuchamos a los politólogos y su asunto de las elecciones como la única esfera política, entonces decimos, algo está mal, y algo está mal, ¿sabes qué estamos mal? Está mal la investigación y las teorías que estamos manejando, porque no pueden dar cuenta de ello, no pueden ser capaces de reconocer que los sujetos se han salido del lugar que se les metió en el siglo XX. ¿No? Entonces, ese lugar hoy día está siendo construido de otra manera, pero además tiene una legalidad encima que es necesario empezar a romper con investigación. O sea, los abogados no pueden crear categorías y legalidades si no se han investigado a alguien antes y no se sabe exactamente de qué sujetos nuevos estamos hablando y qué son las necesidades legales incluso para defendernos como ciudadanos. La ciudadanía está considerada desde el punto de vista solamente de lo electoral y desde el punto de vista de ciertos derechos que son aniquilados todos los días. Hay todo un proceso de desciudadanización
es decir, de quitarnos nuestras garantías individuales en aras de contener una guerra contra el narcotráfico que se ha vuelto una guerra de terror y que el único afectado somos los ciudadanos que ya no somos ciudadanos, ¿no? Y que han hecho todo un tinglado de derecho, ¿no? O sea, para poder justificar, además de toda la prédica de los medios de comunicación que son parte de nuestra socialización cotidiana y del mismo internet que no está libre como pensaba, ¿no? O sea que hay que disfrutar nuestra libertad constantemente en la esquina, en las clases, en todos los ámbitos, porque nos la llevan, nos sacan el reglamento tal, la no sé qué, el día en que empezó la guerra y terminaron nuestros derechos, ¿no? O sea, y que se mantienen así las situaciones, que los únicos que estamos victimizados realmente somos nosotros y que no hemos pasado a ser, digamos, agentes y a empezar a cambiar esta situación. ¿Y por qué? Porque estamos desorientados. No sabemos qué hacer frente a esto. Y es ahí donde la sociología, la antropología, la psicología social, la misma biología, toda la gente que se dedica al cambio climático, etcétera, tiene que ver. O sea, no podemos seguir creando fronteras con las otras disciplinas, porque lo que necesitamos son cambios que den el ancho a los cambios globales. No es el aparato nada más de nuestro Estado, es todo el proceso de globalización neoliberal que ha convertido a nuestros estados en títeres de las grandes corporaciones y que nosotros no estamos investigando. No estamos investigando, incluso hay áreas como la ONU, como la OMS, los grandes organismos que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, como si eso hubiera sido la última guerra mundial, ¿no? O sea, que actúan sobre nosotros creando convenciones que tenemos que firmar como estados, pero globalizando nuestras situaciones. Y que nosotros como sociólogos estamos dedicados solamente a ver el pueblito tal, el no sé qué, el no sé cuánto, y de repente vemos que una rama así, una corporación o una institución internacional atraviesa todo eso poniendo la orden. Y se llama y se clama al reglamento tal de no sé qué y a la firma del tratado de no sé cuánto, y los ciudadanos ni enterados. Es decir, no solamente estamos violentizados por la guerra, tenemos una guerra hace rato que nos está tumbando todo, como nación, como identidad latinoamericana, como nos están botando de los empleos porque somos inútiles, porque somos reemplazables, porque somos desechables, porque no enseñamos a hacer turismo y a traer a los gringos acá al país con todo y la violencia, ¿no? Y nos dedicamos a investigar con todas nuestras limitaciones. Entonces, el país está de cabeza hace rato. Y nosotros, ¿cómo estamos? A veces de cabeza, a veces intentamos adecuarnos, pero no sabemos dónde estamos. De ahí, o sea, que yo esté hablando en general sobre esta necesidad de recomponer las ciencias sociales y las humanidades para realmente dar cuenta a las necesidades actuales de volver a ser ciudadanos. Porque no lo somos. O sea, nos tenemos y eso lo saben ustedes mejor que yo. Está en uno de los estados más candentes de todo México y con la mayor cantidad de tasas de homicidios y feminicidios. Yo vengo ahorita de Morelos, una de las mayores tasas de feminicidios. ¿Quién dijo misa con Graco? ¿No? De repente están los mujeres ahí peleando porque se celebra la muerte de las de Juárez. O sea, hemos formalizado gran parte de esos procesos. Hemos naturalizado las violencias que vivimos, pero no tenemos respuesta. No solamente somos los mexicanos. A mí me sorprendió muchísimo que Brasil, después de 2 o 3 periodos de gobiernos
que habían abierto la oportunidad de educar a un montón de personas, igual estuvieran tan desorientados como nosotros, sin saber qué hacer frente a este tipo de golpes de Estado legales, como el de Temer. Y aunque dicen en todas las paredes, fora Temer, fora Temer y fora Temer, la verdad es que Temer sigue gobernando, igual que Macri en Argentina, ¿no? Igual que el que tenemos nosotros aquí, ¿no? Entonces, creo que gran parte de lo que vine a decir, precisamente para darle más brillos a los 40 años de sociología aquí, es que hay que aperturarnos al campo, trabajar más como antropólogos, psicólogos, sociólogos, etcétera, y fomentar en nuestros estudiantes esta crítica constructiva a las teorías para poder construir nuevas teorías que den cuenta, nuevas categorías que den cuenta de lo que está pasando en estos momentos, aunque esas sean destruidas de inmediato. ¿Cuál es, qué es lo que ha realmente cambiado en los últimos tiempos? Todo ese modelo de estado de bienestar, todo ese modelo que supuestamente iba a dar trabajo a los jóvenes para que pudieran emanciparse y ser adultos. Hoy día ustedes viven realidades muy diversas. Yo hace algunos años, a través de precisamente ese libro de la construcción juvenil de la realidad, y por eso aproveché el tema, hice un pequeño, hallazgo en el sentido de que hay un espacio de la socialidad que ha permitido, por ejemplo, la construcción de las categorías de cultura juveniles como un espacio social de los jóvenes donde se construyen posibilidades libertarias, pero también posibilidades carcelarias. La quiebra de este modelo de bienestar social en aras del libre mercado, etcétera, etcétera, lo que menos se absorbe es una obra que está muy altamente calificada, la de los jóvenes, dentro del nuevo modelo. Una de las vertientes son las producciones culturales, el entrar en nichos de producción que no son otros, el uso de la música incluso para poder vivir de la música, y no necesariamente entrando en la lógica de mercado de las corporaciones del siglo XX. He asistido durante los últimos años a observar y a trabajar y a conversar con músicos, agentes, managers, productores mexicanos y chilenos que están construyendo redes a través de las cuales pueden producir música diferente, a veces muy parecida en términos de sonido, pero de diferente manera a como la producen otro tipo de industrias. Estamos hablando de una redefinición de la concepción de mercado, porque no se habla de música subterránea o de música underground o qué sé yo. Se habla de hacer música y de poder vivir de la música y de poder tener, y eso se usa en cuestiones internéticas, cuestiones apps, etcétera, etcétera, pero también sobre todo se usa o se pone en práctica un valor que hoy es un valor muy distante de mucha de la sociedad, la confianza, por ejemplo. O sea, a partir de la confianza, que es un valor muy antiguo, los sociólogos lo saben desde hace mucho tiempo, o sea, las sociedades del honor partían de la confianza que se hace concreción. Y en términos de los músicos significa, concretamente, que tú como músico tienes que demostrar que vas a hacerte responsable de lo que a ti te toca en este proceso y te vas a hacer responsable de la mejor manera para poder responder al reto de trabajar con otros. Porque pareciera que los músicos autogestivos viven del aire, viven de la nada, o sea, la autogestión viene de Marte, pero no la construimos acá. Y no, la autogestión tiene como base un principio, un valor básico que es la confianza.
sea, si tú me demuestras calidad y demuestras que además puedes contigo mismo, puedes producirte, yo te puedo ayudar a distribuir y te puedo ayudar a llegar a otros mercados en Latinoamérica. Pero tú también tienes que responder con calidad y tienes que responder haciendo cierto tipo de cosas que de repente no conoces, pero que te pueden ayudar a ti y a otros cuates a salir de esta mar de información que es la música actualmente. Si cada uno de nosotros nos metemos a buscar música, nos van a llegar cantidades de información, cantidades de música. ¿Cómo nos hacemos visibles en este mar de música? Es lo que dicen los autogestivos, por ejemplo. ¿Cómo nos mantenemos como autogestivos e independientes y hacer la música que queremos frente a toda esta embate de la música comercial, por ejemplo? No tenemos dinero, que es lo que realmente le sobraba a las corporaciones anteriores. No está en la venta de discos actualmente por la tecnologización y la digitalización de la música, pero está en que podamos mantener estas redes, ¿no?, en base a la confianza. Es decir, tú vas a venir a este país, vas a venir a Jalapa, yo te recibo, yo me encargo de recibirte. Soy músico, podría estar solamente cantando y creando mi composición, pero ese es un estilo de músico del siglo XX, no es un estilo de músico del siglo XXI, en donde yo tengo que hacer las veces de manager probablemente, o de booking, o etcétera, para poderte meter en ciertos ambientes acá y que tú como grupo puedas venir, dar conciertos, apoyar la producción de quien te está recibiendo en base a la confianza, ¿no? Y de repente me van a retornar eso cuando yo vaya para ese otro país. Y eso me va a ampliar a mí el mercado de gente que va a comprar mi mercancía, mi música, ¿no? Y me va a dar otro tipo de cosas. Es decir, lo que me interesa en estos momentos es ver si el panorama macro realmente es desolador. ¿Qué hacemos en lo micro y en lo meso como sujetos? ¿Qué están haciendo los jóvenes para vivir sin entrar en este tipo de perversiones? Discutiendo con las categorías reales del mercado, ¿no? O sea, haciendo otro tipo de cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como investigadores? Ir tras esos procesos y dar cuenta de ellos, aunque no tengamos las categorías adecuadas aún para tomarlas, y poder empezar a ver si esto se repite en otros lugares, si es posible crear un mundo distinto, como dice la consigna mayor. Si realmente el cambio de valores empieza desde esta manera de trabajar, que es distinta a la manera de trabajar de las grandes corporaciones, que es a través del dinero. Yo pago este servicio de manager, yo pago este servicio de booking. No me importa cómo lo hacen, pero yo lo pago. Pero en este caso no se trata de pagos, es trabajo por trabajo. Aunque yo deje de ser músico en el sentido tradicional. Soy productor. ¿Cómo produzco a grupos independientes? ¿Qué es lo que yo saco como productor? ¿No? Yo quiero estar en otros mercados de música, etc. ¿Cómo produzco? ¿Cómo ayudo a producir a este tipo de grupos? Entonces, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como investigadores en este momento es dar cuenta de estos procesos. Lo mismo sucede, o sea, tan igual como sucede, aunque un poco distinto, en el campo de la música, de la creatividad, de la plástica. Lo mismo sucede también en los sicarios y matarifes jóvenes. Estamos hablando de otro tipo de la construcción de otro tipo de sociedad desde lo juvenil. Ahí los jóvenes ocupan los rangos menos pagados, más vulnerables, más riesgosos, etc. Ahí ocupan en un escalafón y en una jerarquía que no conocen y que van conociendo a punta
de responder también ante el trabajo que les está siendo encomendado. Muchos de los relatos, y eso lo sabe muy bien Alfredo, de los chavos que se han involucrado en estas áreas, responde: esto es un trabajo. Y responde también a esta ruptura del estado de bienestar y benefactor y a la desafección institucional. Me importa un pepino cómo pueden sacar su día a día, ¿no? Entonces hay toda una construcción, una construcción de subjetividad que justifica lo que está haciendo a partir de yo estoy trabajando, esto es mi trabajo, mato, destazo, etcétera, etcétera, porque esas son las tareas que se me encomiendan, pero no me gusta. Y si tengo que subir en estas redes, tengo que hacer bien este trabajo para comprobar y poder ser coordinador de esos que matan y poder subir a otra escala. Entonces, cuando yo hablo de la construcción juvenil de la realidad, estoy hablando de un conjunto heterogéneo de jóvenes que están tomando salidas diferentes en una sociedad que no se está haciendo cargo ni se va a hacer más cargo de la vida de sus jóvenes. Entonces, en lugar de lamentarnos desde la perspectiva del siglo XX, qué lástima que ya no, ya se rompió esto y vemos todo esto como carencia. Yo no estoy hablando de que haya abundancia, pero lo que hay es abundancia de imaginación y de salida por parte de los más jóvenes para poderse dotar de recursos, de habilidades y competencias para seguir adelante y seguir con sus vidas. Y eso nos lleva a la agencia, y a diferentes tipos de agencias, algunas agencias de muerte, algunas agencias de vida, pero siempre en aras de la vida. Porque para eso, bueno, ya está toda la parte de suicidio que han aumentado, pero esa es otra opción. Esa es otra opción que también hay que estudiar. Entonces, en el medio hay una serie muy heterogénea de salidas que los jóvenes están dando a estos impases de la sociedad. No se lamentan, lo hacen. Dentro de los, o sea, no estamos hablando de lo macro, sino de los espacios más pequeños, hay salidas. Lo que hace la educación a veces es abrir tus horizontes. Y eso es algo de lo que quiero hablar, por ejemplo, con respecto a los jóvenes indígenas. Al entrar en la educación bicultural o intercultural, podríamos hacer también, como muchos estudios que he leído, de renegar contra ese concepto de interculturalidad, etc. Y en lugar de verlo como un horizonte a construir, verlo como una categoría que encierra cosas de no se está haciendo esto, no se está haciendo lo otro, no se está... Entonces, las ciencias sociales seguimos buscando, ¿no?, las cosas que se están abriendo como escenarios nuevos de disputa. No son escenarios que han terminado ni dejan de existir porque ya fueron creados, sino que al contrario, en el caso de los jóvenes indígenas, tanto en las universidades convencionales como en las universidades interculturales, son escenarios nuevos de disputa, de redefinición étnica también. Para algunos antropólogos, Gray, ¿no?, esos indígenas que están en las universidades ya dejaron de ser indígenas porque pueden discutirse categorías teóricas y han dejado de ser puros e indígenas y pobres, como digo yo, porque también fueron asociados a la pobreza y están luchando por mejorar sus vidas, algunos individualmente con salidas muy individualistas, pero la mayor parte, y en la medida en que lo indígena, etc., y son muy conscientes de que están aprovechando todo ese tipo de cosas. Pero también los nuevos escenarios de migración han traído problemas de asuntos que no habían antes en ciertos pueblos, en donde, por ejemplo, la migración de retorno es un problema. Ahora más que nunca, cuando amenazan constantemente de votar jóvenes, generalmente llevan jóvenes con otros estilos de vida, la comunidad tiene dos opciones: se flexibilizan de esa existencia, y otros han tenido mecanismos
comunitarios impresionantes. No solamente sí los han pelado, o sea, digamos, los han incluido, creo que los han incluido en actividades de la comunidad que corresponden a los jóvenes elaborar, el hacer casas, el tequio, el mano vuelta, etcétera, etcétera, de tal manera que estos jóvenes que llegaron todos tatuados, pintados, etcétera, y que llegaron sin querer llegar nuevamente, se han visto involucrados en actividades comunitarias y donde son reconocidos por las actividades que hacen y no tanto por la pinta que traen. Entonces, hay maneras como se ha reaccionado y para eso están los estudios sociales. Igual hay comunidades que los ha votado y los ha expulsado o que los encarcelan, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra tarea como investigadores es mucho más compleja que antes, pero creo que mucho más rica y que abre horizontes también a las nuevas generaciones de investigadores que se están formando para discutirnos, para construir. No tienen que repetir, chavos, al contrario, es un país terrible, estamos en una oscuridad terrible, pero ¿saben qué? Se están construyendo muchas cosas en lo social, en el lado de la socialidad, en donde se están haciendo cosas, no solo por los jóvenes. Lo más interesante que está pasando es que esta construcción de la categoría incluso cultura juvenil, que fue a finales del siglo XX muy importante para aceptar a los jóvenes en su presente y dejar de verlos en su pasado o en su futuro, ¿no? Hoy en día ha extendido sus ramas intergeneracionalmente. O sea, porque es momento de tender las ramificaciones intergeneracionales con los abuelos, por ejemplo, con los padres otra vez, ¿no? Para construir o reconstruir lazos, para poder ayudarse mutuamente en dar cara a lo que está pasando. Porque no es el Estado, ni sus violencias policíacas, armadas, ni toda la clase política la que está respondiendo por ello. Esto ya es una experiencia que tenemos todos. Es difícil que nadie sea consciente de ello. Hasta las cámaras empresariales están despotricando y mandando pronunciamientos en contra de este tipo de situaciones. Entonces, creo que es un buen momento, no para dejar la sociología, ni la antropología, ni la psicología, ni todo lo que pueda servir realmente a identificar los fenómenos que están sucediendo, cómo están sucediendo, a dar cuenta de ello y a construir nuevas disciplinas más acordes con las exigencias de los sujetos sociales que están moviéndose en la actualidad. Tal vez no les haya hablado mucho de jóvenes, pero quisiera sobre todo terminar esto con una imagen, por ejemplo, que puede ser muy clara y que creo que Alfredo también la utilizó porque está en las pantallas. En los periódicos están las notas rojas con todos los cadáveres muertos que nos matan de miedo. En la televisión ahorita está parte de los huracanes que están encima de nosotros. También está la imagen de los Dreamers dando batalla en Texas, en California, etcétera, etcétera. Pero esos son los hijos o los que llegaron siendo niños a Estados Unidos indocumentados y que se han criado bajo nuevos contextos, pero también con los contextos familiares que parecen reproducir las maneras comunitarias con que nos manejamos aquí en México. Y hoy están haciendo una simbiosis y ganando en el sentido de peleando sus derechos como ciudadanos norteamericanos de primer mundo. Pero además manejando un conjunto de categorías de ciudadanización que no manejan los pueblos indígenas. Yo creo que es importante ver todo este fenómeno, porque esa es la realidad, no es la realidad de los pochos que están allá. Son 22 millones que están allá, de mexicanos que algunos van a retornar y que están retornando todos los martes y los jueves, que llegan al aeropuerto, a la Terminal 2, cantidades de retornados. De eso nadie habla. No hay investigación. Pareciera que no importa.
Cuando esas son las cosas que nos deberían también importar. Porque esas son nuestras realidades actuales. ¿No? La frontera no es más la frontera. Las fronteras disciplinares no son más las fronteras que nos puedan separar para no poder entender y poder dar orientación de lo que está pasando ahora para que podamos reaccionar de la manera que queramos vivir y no de la manera como nos están imponiendo vivir actualmente. Dejar de seguir en la casa huyendo de la violencia. Bueno, en la casa hay otras violencias también, de esas ya las conocen, ¿no? Pero no hay manera de saber por dónde queremos ir respetando la heterogeneidad de la que estamos hechos, no solamente como jóvenes, sino como adultos, ¿no? Si no salimos a investigar esto. Si no abrimos la puerta, abrimos la cerradura del miedo, del terror, que es donde más nos meten, y donde perfectamente en alianza, Estado, grupos, narcos, etcétera, etcétera, conviven felizmente, menos nosotros. Si no abrimos esa cerradura, no sabremos por dónde queremos vivir. Porque eso de cómo queremos vivir ya lo están viviendo ciertos grupos, y sobre todo los grupos juveniles. Porque no están con los brazos. Lo que más tenemos miedo somos los adultos. Entonces, ¿tendemos los lazos intergeneracionales? ¿O eso va a seguir así? Y puede seguir así, ¿eh? No los quiero desanimar. Muchas gracias por su atención.